Argentina. Eso fue parte de lo que expresó ante una militancia exultante en el inicio de su primer discurso como presidente electo. Entre otras también dijo, es una noche histórica para nuestro país, empieza el fin de la decadencia para dar vuelta a la página y retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Vamos a escuchar parte de sus palabras. Una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas. Tenemos problemas monumentales por delante: la inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. En tono conciliador, hay que decir también, como no se le había escuchado hasta ahora, aseguró que, y citamos, todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos sin importar de dónde vengan o qué hicieron antes, abriéndole la puerta a dirigentes de otros espacios. Aquí me detengo para revisar esta información, actualizar también con Gustavo Mura, periodista, analista político nacional e internacional, escritor argentino. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, Gladys? Bueno, el agradecido soy yo y buenas tardes para todos. Sí, la verdad es que primero felicitarlos, porque yo creo que ayer ganó la democracia. Primero que nada, entre otros valores esenciales, por ejemplo, la alternabilidad del poder, que se haya respetado el resultado, que incluso antes de tener los cómputos oficiales se haya pronunciado Sergio Massa, reconociendo el contundente o la contundente victoria de Javier Milei. Eso para mí tiene un valor significativo, yo creo que para muchos, señor Gustavo. No sé cómo lo perciben en Argentina, donde sin duda la democracia, a pesar de todo, las situaciones nada fáciles de manejar en ese país, dentro de un marco de crisis, la realidad es que uno siente que hay hasta cierto punto de independencia de poderes y que definitivamente esos principios fundamentales se cumplen, ¿no? Sí, podemos decir que hay una democracia mayoritaria, pero hay situaciones que en realidad preocupan, históricamente preocupan. Yo creo que, por citar el ejemplo de la democracia y el riesgo que en algún momento se puso sobre la democracia, se hizo una campaña del miedo de que la democracia estaba en riesgo si ganaba Milei, que se olvidaron de que la democracia estaba en riesgo durante el ejercicio de la gestión que todavía está en curso, en el sentido de que hubo que alertar sobre la posibilidad de fraude para que no hubiera fraude, porque el fraude siempre está sobrevolando cada vez que el peronismo tiene posibilidades de perder. Hubo que convocar, prácticamente rogar a que los fiscales que noten, o sea, los fiscales de la oposición, ¿no? Aquellos que en realidad no son de la oposición, son fiscales de la independencia, de la neutralidad, estuviesen dispuestos y que no se tomasen el feriado que dispuso el gobierno a propósito para tratar de mermar la cantidad de electores. Hubo serias o interesantes, si se quiere, desde el punto de vista que se lo analice con la pasión o con la crítica, ¿no? Serios movimientos por parte del oficialismo, que en rigor tentaron a la posibilidad de que la democracia estuviera en riesgo. Entonces, cuando uno blande esa bandera, flamea esa bandera del riesgo de la democracia, pretende instalar, como se instaló en algún momento, sin llegar a causar mella, pero el tema está instalado en la opinión pública de la campaña del miedo, y no sé de qué democracia está en riesgo estamos hablando, ¿se entiende? Claro.
Ahora, señor Gustavo, con relación al resultado de Milei, Sí. ese porcentaje que representa 55,71% de los votos frente a 44,29%, ¿cuáles son los mayores desafíos de Milei? Bueno, al principio representa a grandes rasgos dos cosas Ujú. fundamentales. Por un lado, representa una sociedad que está harta de que se la olvide, que se la postergue, que se la ignore, que hagan las cosas a espaldas de lo que en realidad la sociedad quiere. Eh, y particularmente esa sociedad se ha expresado fundamentalmente, acá el punto número dos, que no quiere más kirchnerismo, está cansado del kirchnerismo. Y aquí en la Argentina, como en Latinoamérica toda, la izquierda lo que hace es eh, imponer un relato falso, por supuesto, una etiqueta falsa también, y entonces a partir de eso construye una realidad también ficticia. Un ejemplo, hay una izquierda que no es una izquierda que le pertenezca a la Argentina, sino que es una izquierda internacional, que ha instalado que Javier Milei es el candidato populista. Mm. Más populismo que el kirchnerismo no hay. No hay nada más populista que el kirchnerismo. Y sin embargo, Milei está tildado de populista, cuando en realidad las medidas de Milei, todo lo que él anuncia, es impopular, es impopulista, por lo tanto. Entonces, de pronto se me ocurre, ¿de dónde se cuelga la etiqueta del populismo? Mm. Siendo que Milei lo primero que dice es que va a terminar con los privilegios, que va a terminar con los subsidios, que va a hacer laburar a todo el mundo. Laburar significa trabajar. Sí. Aquí hay gente, hay un 40% de la Argentina, digo 40 porque es mucho, pero en realidad es un piso del 30 al 40% de argentinos que no trabajan directamente, que no hacen nada, que viven de lo que trabajan el 55% restante, que es el que ayer dijo, basta, me cansé. Me cansé de trabajar para que otros descansen. Me cansé de dar mi producción para que otros se arroguen ser el dueño de eso. Como se arroga, por ejemplo, la izquierda, y aquí vamos a la izquierda latinoamericana, se arroga ser el dueño de la tierra, por ejemplo, son los dueños del campo. Mm. Entonces dicen que la producción del campo les pertenece y precisamente con ese argumento cierran las exportaciones. La Argentina perdió los mercados del mundo en lo que es su mejor producción, que es la carne. Todo el mundo habla de la carne argentina, pero no todo el mundo la Siempre. puede comer porque la Argentina no exporta más. ¿Y por qué no exporta más? Porque decidió el gobierno kirchnerista, el verdadero populismo, decidió dar la carne de exportación para que la coman los argentinos, porque supuestamente eso es lo que está bien, cuando en rigor no es eso lo que está bien. Primero, lo que hay que hacer es que tienen que entrar divisas a la Argentina para que la Argentina tenga Claro. fondos en el Banco Central, cosa que no tiene, hoy día no tiene. Después, si quieren, analizamos por qué no los tiene. Pero la cuestión es que la Argentina se fue secando, no tiene fondos en el Banco Central y consecuentemente no tiene moneda como consecuencia de no tener fondos. Y es por eso que Milei dice, acá lo único que nos queda es dolarizar. Pero dolarizar no significa que el dólar sea la moneda de curso legal para que hagamos una economía como Ecuador. Tal vez ese sea un fin, pero no es lo inmediato. Dolarizar significa que yo mañana mis ahorros, como todos los argentinos que los tienen en dólares porque el peso argentino no sirve para nada, podamos utilizar esos ahorros en dólares para transaccionar cosas. Yo, por ejemplo, poder agarrar y comprarme, si quiero cambiar el auto, cambiar el auto con mi dinero dólar. No que tengo que Ujú. pasar por peso, perder en el cambio.
regalarle al Estado, el Estado se lo regala al que no trabaja y así. Mm, Hay una cadena de sucesiones, de hechos, de eventos que lo único que hacen es igualar para abajo. Y la verdad que igualar para abajo, ese 55%, vuelvo a responder la pregunta original, igualar para abajo es lo que la Argentina dijo, basta. basta, Y le tiene pregunto, que señor, haber meritocracia. sí, de acuerdo, además, dentro del planteamiento de la población, es congruencia, además, entre lo que se dice y lo que se hace, que muchas veces, como dice usted, está enmarcado un populismo que al final lo que hace es todo lo contrario. 55,71% dice basta, pero hay otro 44,29% que dijo no quiero contigo nada. ¿Cómo cree que debe manejar mi ley a ese 44,29% que ante medidas no populistas, como dice, pues pueden generar malestar e incluso manifestaciones de calle y que saboteen esos primeros 100 días, por ejemplo, o más adelante? ¿Cómo lo ve? De ese 44% hay que descontar los que en rigor nunca le hubieran votado al kirchnerismo, que son aproximadamente un 14%, un 13-14%, con lo cual nos queda un 30%. Y a ese 30%, el 70% de los argentinos le dice basta. Yo estoy convencido de Mm, que en esta oportunidad, si volviese a ocurrir una situación como la que tuvo que, de alguna manera, transitar Mauricio Macri cuando era el presidente y quería, en aquella oportunidad, quería darle un aumento a los jubilados. Era modificar el sistema previsional para darle un aumento móvil con respecto a la inflación. Y entonces el establishment de ese entonces se opuso, pero un establishment político mucho más, si se quiere, más parejo, porque Macri no ganó con la contundencia que ganó Milei. Milei ganó ayer y lo que se convirtió en el presidente más votado de la historia argentina. El presidente, es más, hay quienes dicen, cosa que yo no adhiero porque realmente no lo sé, pero hay quienes dicen que es el presidente más votado de la historia mundial en mm, cuanto a una población entera. Y en democracia estamos hablando, ¿no? No ujú. vamos a hablar de las democracias ficticias que ustedes, venezolanos, padecen, que Cuba padece y que otros países del planeta, como China, por ejemplo, también lo sufren. Es así, obviamente que ganan por el 90%, pero porque no tienen oposición. Pero acá había una Y, oposición. Y Milei se convirtió en el presidente seguro más votado de la historia argentina y eventualmente el más votado de la historia global. sí, y ya para Entonces, terminar, porque se me frente a acabó el ese tiempo. Ajá, 70%, perdón, que termino la idea, sí. frente a ese 70% de argentinos que no están con el kirchnerismo, que no son todos los que votaron a Milei, son los que no están con el kirchnerismo, que hay que remitirse a la primera vuelta electoral cuando Massa obtuvo el 34%. Bueno, yo estoy convencido de que van a defender la democracia y le van a decir al kirchnerismo que se vuelva a la cueva de la cual nunca debió haber salido. Mm. Y ya de hecho, para terminar, porque ahora sí se me acabó el tiempo, a ver una breve respuesta, porque yo temo mucho y sobre todo con, como dice usted, con tantas experiencias en el mundo que nada bueno arroja, por ejemplo, desde una polarización hasta la Mm. idealización, el mesianismo, cuánto de esa población que se ha manifestado a favor de Milei tiene criterio de realidad, lo que acaba de explicar y entender que lo que puede venir pueden ser medidas muy fuertes, antipáticas incluso, pero entendibles dentro de las circunstancias de Argentina y que no se le ve a él como un Dios que va a resolver además a la vuelta de la esquina, muy rápido, los problemas complejos que tiene ese país, sino que puede tomar mucho tiempo, incluso más de un periodo. Entonces, ¿qué tanto de criterios de realidad se tiene en Argentina y no que muchos hayan participado por aquello del péndulo de votar en contra, voto castigo y sobre todo creyendo que él es el Salvador? ¿Cómo lo ve? Yo no estoy en la cabeza de Milei, no sé lo que Milei hará realmente. Sí, puedo dar mi consideración, una conjetura de qué es lo que se debería hacer. Yo creo que Milei debería explicar paso a paso, punto por punto, cómo va a implementar sus diferentes programas una vez que los tenga
bien en claro y bien definidos, inclusive con los ejecutores. Pero acá el tema fundamental es que, y por eso se explica también la forma en que resultó la elección, que los argentinos, o la mayoría de los argentinos, saben que no hay más nada. O sea, que se tocó fondo. Porque realmente se tocó fondo en esta cuestión de el reparto de la torta. No voy a ponerme a explicar ahora Sí, sí. la torta en opinión pública, pero la porción de torta, para que lo escuche el oyente y lo racionalice, la porción de torta que es cada vez más pequeña, ya no tiene forma, o sea, ya es indivisa, ya no se puede dividir más, ya no se puede sacar más feta de la feta, porque era porción, después fue cuarto, después fue feta, y ahora es feta de la feta, ya no se puede más, ya no se puede repartir más el PBI entre los 30 y pico por ciento de argentinos que no trabajan, 40% de argentinos que no trabajan. Claro. Van a tener que trabajar. Algún día van a tener que agarrar el pico, la pala, la computadora, la brocha, lo que fuere, y decir, bueno, voy a empezar a trabajar por primera vez en mi vida. Acá hay generaciones enteras de gente que no trabajó, pero generaciones. Del Increíble. 2001 a la fecha, cuenten ustedes, personas de Los 23 años, años. 23, 22, 24 años, que no saben lo que es trabajar, que miraron a sus padres que no trabajaban y a sus abuelos que no trabajaban, y que lo único que hacían era vivir de la teta del Estado, esperando que el Estado les dé un bono. Mm. En algún Sí, momento eso se de los tiene que subsidios. terminar, y creo que este es el punto de inflexión. Y esto es Veremos. lo que ese 60% de argentinos entendió, que había que decir basta, y que los demás van a tener que aceptar, porque no queda otra. Esto es como que van todos ustedes en el estudio que están allí, en un barco, y hay uno que dice, voy a tirar un tiro, un disparo de arma de fuego contra el El fondo bote. del barco para que se hunda. ¿Por qué? Porque me quiero que... Los demás me van a decir que no. Y lo van a terminar sacando del barco. Bueno, esto es lo que, Es- Está pasando. metafóricamente hablando, Sí. va a terminar ocurriendo, pero no es solamente con Argentina. Esto es con un montón de países que van empobreciéndose en la figura romántica, porque la verdad que a mí me encantaría yo tener un montón de gente a mi cargo y a todos darle lo que les corresponde. Pero no puedo, porque mi presupuesto es acotado, es limitado. Y en algún momento, cuando se terminó mi presupuesto, tengo que salir a buscar algún presupuesto. Ya me cansé de pedir a los vecinos, Fondo Monetario, Club de París, vecinos, ya me cansé de pedir, ya no me prestan. ¿Y Ujú. entonces qué hacemos? Lo que Nos acaba de comemos ocurrir. los unos a los otros. Veremos cómo administra el país Milei, en nombre de Dios, que sea de la mejor manera por el bien de toda la población. Señor Gustavo, muchísimas gracias. Gustavo Mura es periodista, es analista político nacional e internacional, es escritor argentino, ha compartido su punto de vista, pero ha sabido también en estos minutos pues plantearnos como audiencia a la distancia cuál es la realidad, que la conocemos además también, parte de una dinámica regional, como bien decía, de Latinoamérica en su laberinto, y bueno, ahí está la población buscando un cambio, Dios mediante, que sea un cambio muy favorable para ese país. Gustavo Mura, gracias, feliz tarde para usted. Voy a hacer publicidad